En el pintoresco pueblo de Rosewood, ubicado entre colinas y praderas vibrantes, la joven Mia vivió una vida llena de alegrías sencillas y la calidez de la comunidad. Pasaba los días ayudando en la panadería local, un lugar donde el aroma del pan recién hecho y de los pasteles llenaba el aire, y la risa era la música de fondo de la vida cotidiana. Una tarde soleada, después de regresar de la panadería, Mia decidió cuidar el jardín detrás de la antigua cabaña de su familia, un jardín que su difunta abuela había apreciado. Mientras revolvía la tierra, su pala chocó contra algo duro. Curiosa, se arrodilló y sacudió la tierra para revelar un pequeño y ornamentado relicario cuya superficie plateada estaba empañada por el tiempo. Intrigada, Mia abrió el relicario y encontró una fotografía descolorida de una mujer que reconoció como su abuela, pero mucho más joven, y una inscripción que decía: «Quien encuentre esto, sepa que su destino es mayor de lo que imagina». Más tarde esa noche, Mia se sentó a la vieja mesa de madera de su modesta cocina, con el relicario ante ella. Compartió su descubrimiento con su madre, quien estaba igualmente desconcertada y fascinada. «Nunca había visto esto antes», dijo su madre, girando el relicario en sus manos. «Pero tu abuela siempre tuvo sus secretos». Decidida a descubrir la historia detrás del relicario, Mia visitó a la anciana bibliotecaria del pueblo, la Sra. Whitmore, al día siguiente. La señora Whitmore, con su profundo conocimiento de la historia y las familias del pueblo, escuchó atentamente mientras Mia contaba su hallazgo. «Querida», dijo la señora Whitmore, con sus ojos brillando con una mezcla de emoción y nostalgia, «tu abuela fue una extraordinaria mujer, llena de misterio y aventuras. Este relicario podría ser la clave para comprender su pasado». El corazón de Mia se aceleró con anticipación. Sabía que su abuela había viajado mucho en su juventud, pero rara vez había hablado de sus aventuras. El relicario no era solo una pieza de joyería, era la pieza del rompecabezas de una vida que Mia apenas había vislumbrado. Armada con un nuevo propósito, Mia decidió profundizar en el pasado de su abuela para descubrir los secretos y las historias que habían quedado enterrados con el tiempo. Lo que no sabía era que este era el comienzo de una aventura que la llevaría mucho más allá de los límites de Rosewood, a un mundo de tesoros escondidos, sociedades antiguas y legados familiares que se extendieron por generaciones. Esa noche, mientras Mia cerraba los ojos, con el relicario sobre su mesa de noche, susurró a las estrellas: «Abuela, guíame en este viaje». La aventura que la esperaba era la de descubrir no solo el pasado de su abuela, sino también su propio destino. Con el misterioso relicario como única pista, Mia se embarcó en un viaje a través del pasado de su abuela, un camino que la llevó al ático de su antigua casa familiar, un lugar repleto de recuerdos y reliquias cubiertas de polvo. En medio del desorden de artefactos olvidados, Mia descubrió un diario encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas por el tiempo y con la elegante escritura de su abuela. Mientras hojeaba el diario, Mia se sintió transportada a una época pasada, donde su abuela, Eleanor, relataba sus aventuras por todo el mundo, desde las calles adoquinadas de Europa hasta los vibrantes mercados de Asia. Pero una entrada en particular llamó la atención de Mia, un relato de un misterioso encuentro en una antigua ciudad marroquí, donde Eleanor tomó posesión del relicario en circunstancias misteriosas. La entrada del diario decía: «Bajo el cielo iluminado por la luna de Marrakech, una figura velada me confió este relicario, susurrándome que contenía la llave de un legado mucho mayor que cualquier tesoro. He sentido una conexión inexplicable con él desde entonces». Intrigada, Mia profundizó más y descubrió historias de los encuentros de su abuela con personajes enigmáticos, sociedades secretas y pistas crípticas que insinuaban una verdad oculta ligada a su linaje familiar. Las palabras de Eleanor pintaron el cuadro de una mujer en búsqueda, no solo de aventuras, sino también de conocimiento e iluminación. Decidida a seguir los pasos de su abuela, Mia buscó la sabiduría de expertos e historiadores y reconstruyó los relatos fragmentados del diario. Se enteró de una leyenda, una historia transmitida de generación en generación sobre un relicario que pertenecía a una gran matriarca de su familia, del que se rumoreaba que tenía el poder de desbloquear un tesoro de inmensurable valor, tanto material como espiritual.
El diario también mencionaba una serie de enigmáticos símbolos asociados al relicario, símbolos que aparecían en textos antiguos y estaban vinculados a un grupo clandestino dedicado a proteger un profundo secreto. Mia se dio cuenta de que estos símbolos no eran solo decorativos. Eran un lenguaje, un mapa que señalaba el camino hacia el legado que Eleanor buscaba. Con cada descubrimiento, la conexión de Mia con su abuela se profundizaba. Comenzó a ver a Eleanor no solo como la gentil matriarca de cabello plateado que recordaba, sino como una joven y feroz aventurera, una mujer cuyo espíritu se negaba a quedar confinado por las expectativas de su tiempo. La investigación de Mia la llevó a un pequeño y oscuro museo en un pueblo remoto, donde encontró un tapiz que representaba los mismos símbolos del relicario. El curador, un anciano con un gran conocimiento sobre artefactos antiguos, le proporcionó a Mia la última pieza del rompecabezas. Habló de un artefacto, una reliquia que se decía que el relicario desbloqueaba, una que contenía sabiduría y poder transmitidos de generación en generación de su linaje. A medida que Mia reunió las pistas, comenzó a formarse un mapa, un camino que la llevaría al legado que Eleanor había perseguido. Un viaje no solo para descubrir tesoros de antaño, sino para descubrir la verdadera fuerza y el espíritu de las mujeres de su familia. Mia sabía lo que tenía que hacer. Su aventura apenas comenzaba, y el diario, con sus cuentos y secretos, fue su guía para seguir el legado de las mujeres que la precedieron. Armada con el relicario, el diario y una ardiente curiosidad, Mia se dispuso a rastrear el camino que una vez había recorrido su abuela, descubrir los misterios del pasado y reclamar su lugar en el linaje de mujeres extraordinarias que habían llevado el relicario ante ella. Su viaje la llevaría más allá de los confines de su pequeño pueblo, a un mundo lleno de secretos y maravillas, donde el pasado y el presente se entrelazarían para revelar un destino que ella podía aprovechar. Mia estaba parada en el borde de Rosewood, con su pequeña mochila llena de lo esencial, el diario guardado a buen recaudo a su lado y el relicario alrededor de su cuello. Contempló el sinuoso camino que tenía por delante, un camino que prometía llevarla hacia los capítulos desconocidos del legado de su abuela. Respirando profundamente, dio un paso adelante, con el corazón rebosante de una mezcla de emoción y temor. Su primer destino fue París, una ciudad que Eleanor había mencionado a menudo en su diario. Mia caminó por las mismas calles históricas que su abuela había descrito. Cada paso resonaba con el peso del pasado y los susurros de innumerables aventureros que habían atravesado los mismos adoquines. París, con su mezcla de arte, historia y misterio, parecía el lugar perfecto para empezar a desentrañar los secretos del relicario. En una librería pintoresca y con poca luz en el distrito de Marais, Mia descubrió un mapa antiguo que reflejaba los símbolos del relicario. El comerciante, un anciano enjuto y de ojos penetrantes, notó el interés de Mia. «Ah, esos símbolos», murmuró. «Hablan de un viaje que se extiende a través de continentes, una búsqueda que ha atraído a muchos, pero ha recompensado a pocos». Sus palabras fueron crípticas, pero encendieron una chispa de determinación en Mia. Desde París, la búsqueda de Mia la llevó a Egipto, donde el diario insinuaba una pista crucial escondida dentro de las antiguas pirámides. Bajo el sol implacable, Mia exploró los pasillos laberínticos de la Gran Pirámide. Su corazón se aceleró mientras descubría un jeroglífico que coincidía con los símbolos del relicario. Esta confirmación la impulsó aún más, afirmando su creencia de que estaba en el camino correcto. El viaje no estuvo exento de desafíos. Mia enfrentó barreras lingüísticas, contratiempos de navegación y el escepticismo de quienes dudaban de la veracidad de su búsqueda. Sin embargo, con cada obstáculo, su determinación se fortaleció, impulsada por el conocimiento de que estaba volviendo sobre los pasos de su abuela, desenterrando una historia que entrelazaba sus destinos. Sus aventuras la llevaron a una remota aldea de la India, donde un anciano sabio, al ver el relicario, habló de una antigua profecía que hablaba de una joven que vendría a descubrir las verdades del pasado, uniendo la sabiduría de los antiguos con la promesa del futuro. Estas palabras, aunque envueltas en mística, resonaron en Mia y confirmaron que su viaje fue más que una simple búsqueda del tesoro. Fue un viaje de descubrimiento,
de sí misma y de su lugar dentro de un linaje de mujeres notables. Con cada destino, Mia reunió piezas del rompecabezas y el diario de su abuela le sirvió como guía y compañero. Escribió en un diario sus propias experiencias junto con las de Eleanor, entrelazando sus historias a lo largo del tiempo. El relicario, siempre presente en su pecho, no era solo un faro que la guiaba hacia adelante, sino una conexión tangible con la abuela que extrañaba y el legado que buscaba comprender. Mientras Mia viajaba, el mundo se abrió ante ella de maneras que nunca había imaginado. Se encontró con compañeros de viaje, cada uno con sus propias historias de aventuras y descubrimientos, quienes compartieron comidas, historias y conocimientos que enriquecieron su viaje. El relicario y el diario eran sus llaves a un mundo de conocimiento oculto, sabiduría antigua y un vínculo familiar que trascendía el tiempo. Con cada pista desentrañada y cada paso dado, Mia se acercó no solo a la verdad detrás del relicario, sino también a comprender la profundidad del espíritu de su abuela, un espíritu que ahora vivía a través de ella. El viaje la estaba moldeando, convirtiéndola en la guardiana del legado de su familia, lista para descubrir los secretos que se esconden más allá del horizonte, en tierras llenas de historia y envueltas en misterio. Los viajes de Mia la llevaron a las calles adoquinadas de Praga, una ciudad donde el pasado parecía susurrar a través de la arquitectura gótica y a lo largo de las brumosas orillas del río Moldava. Aquí, en una tienda de antigüedades escondida, iluminada por velas, ubicada a la sombra del antiguo castillo, Mia descubrió una colección de viejos manuscritos que hablaban de una sociedad secreta, la Orden del Relicario Eterno, a la que su abuela había aludido en su diario. Los manuscritos revelaron que la sociedad había sido guardiana de un profundo secreto, con el relicario en el centro de su tradición. Creían que el relicario no era solo la llave de los tesoros físicos, sino también una puerta de entrada a la sabiduría y la iluminación profundas, un legado de una poderosa matriarca que una vez cambió el curso de la historia con su conocimiento y fuerza. Mia se enteró de que su abuela, Eleanor, había sido atraída sin darse cuenta a este mundo de sombras y luces, de juramentos secretos y verdades ocultas. La sociedad había visto en Eleanor a una digna sucesora para llevar adelante el legado del relicario, un legado que ahora era la carga y el privilegio de llevar de Mia. Intrigada y ligeramente abrumada por la profundidad de la historia secreta de su familia, Mia buscó comprender el papel de su abuela dentro de la orden. Luego viajó a Viena, donde un miembro anciano de la sociedad, al reconocer el relicario, compartió historias sobre la valentía y la sabiduría de Eleanor. Habló de una época en la que Eleanor había salvado una pieza crucial de la tradición de la sociedad de caer en las manos equivocadas, asegurando la continuación de sus antiguas tradiciones. El viaje de Mia por Europa se convirtió en una búsqueda no solo para comprender el pasado de su familia, sino también para conectarse con los restos de la orden, cada miembro proporcionándole piezas de un rompecabezas que abarcó siglos. Descubrió que la sociedad alguna vez había ejercido una influencia significativa, con miembros que eran eruditos, artistas y líderes, todos dedicados a preservar el conocimiento que creían que podía moldear el destino de la humanidad. Cuanto más descubría Mia sobre la orden y su conexión con el relicario, más se daba cuenta de que su viaje iba más allá de descubrir tesoros escondidos. Se trataba de comprender un legado de conocimiento y poder que había sido cuidadosamente guardado durante generaciones. Su abuela había sido una figura clave en este intrincado tapiz, y ahora Mia se estaba convirtiendo en parte de ese legado perdurable. Cada pista que Mia descubrió sobre la orden y el relicario la llevó a lo más profundo de un laberinto de historia y misterio. Comenzó a ver el mundo que la rodeaba a través de una nueva lente, una que revelaba la interconexión de historias, artefactos y lugares que parecían no tener relación, pero que ahora eran piezas de una gran narrativa que ella estaba reconstruyendo. Mientras Mia estaba sentada en un tranquilo café de Viena, leyendo sus notas y los textos antiguos que había recopilado, sintió una profunda conexión con su abuela y con las generaciones de mujeres que habían llevado el relicario antes que ella. Se dio cuenta de que su búsqueda no se trataba solo del pasado, sino también de su lugar en un linaje de mujeres que habían dado forma a la historia a través de su coraje, inteligencia y su inquebrantable sentido de propósito.
Con cada paso, Mia no solo volvía sobre los pasos de su abuela, sino que también forjaba su propio camino, un viaje que la estaba convirtiendo en guardiana de un legado que trascendía el tiempo y la geografía. Mientras el sol se ponía sobre las agujas de Viena, Mia tuvo la sensación de pertenecer a una historia mucho más grande que ella misma, una historia que aún se estaba desarrollando, con ella como su última narradora. Mientras Mia profundizaba en el mundo laberíntico de la Orden del Relicario Eterno, sintió la creciente presencia de sombras siguiendo cada uno de sus movimientos. Un aire de misterio envolvió su viaje, con fugaces vislumbres de una figura envuelta en la periferia de su visión, una figura que parecía desvanecerse cada vez que giraba para mirar. Esta esquiva presencia arrojó un velo de intriga y cautela sobre su búsqueda, recordándole a Mia que los secretos que perseguía eran codiciados por otros con intenciones desconocidas. En las bulliciosas calles de Estambul, donde Oriente se encuentra con Occidente en medio de una sinfonía de colores, aromas y sonidos, Mia encontró un aliado fundamental. Mientras exploraba el Gran Bazar, un lugar repleto de tesoros escondidos y secretos susurrados, conoció a Alexander, un historiador excéntrico con inclinación por lo oscuro y místico. Con sus ojos hundidos y un aire de sabiduría indiferente, Alexander le parecía a Mia un personaje surgido de las páginas del diario de su abuela. Alexander, intrigado por el relicario de Mia y sus historias sobre la Orden, se convirtió en un compañero invaluable. Su conocimiento de los símbolos antiguos y las sociedades olvidadas complementó la determinación y el vigor juvenil de Mia. Juntos desentrañaron pistas que habían eludido a Mia, juntando fragmentos de la historia que pintaron una imagen más amplia del significado del relicario. Su asociación no estuvo exenta de desafíos. Los métodos poco convencionales de Alexander y su inclinación por el riesgo a menudo chocaban con el enfoque más calculado de Mia. Sin embargo, fue este mismo contraste el que forjó una alianza dinámica, impulsándolos más profundamente hacia el misterio del relicario y las figuras sombrías que acechaban fuera de la vista. Una noche, bajo el cielo estrellado de Capadocia, mientras exploraban viviendas trogloditas que alguna vez estuvieron habitadas por antiguos místicos, Mia y Alexander descubrieron un fresco que hacía eco de los símbolos de la Orden. Aquí, en medio de los ecos del pasado, reconstruyeron una parte del rompecabezas que había permanecido difícil de alcanzar: la conexión del relicario con un artefacto legendario, un objeto de inmenso poder que se había perdido en las arenas del tiempo. Sin embargo, su descubrimiento no pasó desapercibido. La sombra que había estado siguiendo a Mia ahora se reveló como un rival, un descendiente de una facción dentro de la Orden que se había dividido hacía siglos, impulsada por el deseo de controlar el poder del artefacto para sus propios fines. Esta revelación aportó una nueva dimensión a la búsqueda de Mia, subrayando lo que está en juego y los peligros que existen en la búsqueda de la verdad. En medio del laberinto de ciudades subterráneas y ruinas antiguas, Mia y Alexander se encontraron no solo como buscadores de la historia, sino también como protectores de un legado que tenía el potencial de dar forma al futuro. Su viaje fue una carrera contra el tiempo y los adversarios, una búsqueda para asegurar el conocimiento y el poder que representaban el relicario y el artefacto. A medida que viajaban desde los valles de Capadocia hasta las antiguas bibliotecas de Alejandría, su alianza se fortaleció, unidas por un compromiso compartido con una causa más grande que ellos mismos. Mia, que había comenzado este viaje sola, ahora encontró fuerza en la camaradería, su determinación fortalecida por la búsqueda compartida de una verdad que unía el pasado y el presente. En Alexander, Mia encontró no solo un aliado, sino un mentor, alguien que la desafió, amplió su comprensión y la apoyó mientras se desvelaban los misterios del relicario y de la Orden. Juntos, navegaron por el intrincado tapiz de la historia, descifrando pistas, enfrentando desafíos y revelando lentamente el legado del que la abuela de Mia había sido parte, un legado que ahora le correspondía a Mia abrazar y proteger. El viaje de Mia y Alexander los llevó a continuación al vibrante corazón de El Cairo, donde la historia antigua y el bullicio moderno coexisten en una fascinante danza de la vida. Su búsqueda los había llevado hacia un artefacto que se rumoreaba que estaba relacionado con el relicario, un artefacto que ahora se creía que estaba escondido dentro de las bóvedas del Museo de Antigüedades Egipcias.
A su llegada, se encontraron con la imponente grandeza del museo, cuyos pasillos resonaban con los susurros de milenios. El artefacto que buscaban no era una reliquia más. Se decía que contenía la esencia del conocimiento custodiado por la Orden, una clave para desbloquear el verdadero poder del relicario. Al comprender la gravedad de su misión, Mia y Alexander idearon un plan para recuperar el artefacto durante la gran gala del museo, un evento al que asistió la crème de la crème del mundo arqueológico. Disfrazados de invitados, recorrieron los opulentos pasillos, con los sentidos en sintonía con la tarea que tenían entre manos en medio de un mar de distracciones. A medida que la noche se hizo más profunda, se excusaron de las festividades y se escondieron en las sombras. Utilizando el conocimiento de Alexander sobre los antiguos mecanismos de seguridad y la habilidad de Mia para navegar en espacios reducidos, llegaron a la bóveda. El aire estaba cargado de tensión mientras estaban frente a la puerta. Su antigua cerradura era un testimonio del ingenio de una época pasada. Con una combinación de habilidad, intuición y un toque de suerte, atravesaron la bóveda y sus corazones se aceleraron al entrar. Allí, en medio de un tesoro de tesoros históricos, se encontraba el artefacto, una tablilla de arcilla aparentemente corriente, cuya superficie tenía inscritos símbolos que resonaban con el relicario. El momento fue interrumpido por la repentina comprensión de que no estaban solos. La sombra que había estado siguiendo a Mia se materializó en una amenaza tangible cuando figuras emergieron de la oscuridad con sus intenciones claras. Se produjo un tenso enfrentamiento, con el artefacto en el centro de una red de deseos contradictorios. En una audaz huida que mezclaba ingenio con un toque de audacia, Mia y Alexander superaron a sus perseguidores, con el artefacto en mano. Mientras huían por las laberínticas calles de El Cairo, el peso de su descubrimiento los presionaba, no solo como un objeto físico, sino como un faro que iluminaría el camino a seguir. Su escape no fue solo una huida del peligro inmediato, sino un salto a un nuevo capítulo de su viaje, uno que prometía desentrañar los misterios más profundos del relicario y de la Orden. Con el artefacto asegurado, comprendieron que estaban en la cúspide de revelaciones que podrían alterar su comprensión de la historia, el legado y el tejido mismo de la realidad. Cuando el amanecer amaneció sobre la ciudad, arrojando un tono dorado sobre las piedras antiguas y los edificios modernos, Mia y Alexander, con el artefacto en su poder, se encontraban al borde del precipicio de un nuevo entendimiento. El atraco no se había tratado simplemente de adquirir una reliquia. Había sido una prueba de su determinación, un testimonio de su dedicación para descubrir las verdades enterradas en las arenas del tiempo. Su viaje estaba lejos de terminar, pero cuando dejaron El Cairo atrás, con el artefacto a su cuidado, llevaban consigo no solo la esperanza de resolver el misterio del relicario, sino también la certeza de que los caminos por los que se encontraban estaban entrelazados con el destino de la Orden y el legado que custodiaba. Después de escapar por los pelos en El Cairo, las pistas de Mia y Alexander los llevaron a las aguas azules del Caribe. Su objetivo era un naufragio, un viejo galeón, que se rumoreaba que se había hundido hace siglos con otra pieza del rompecabezas vinculada al relicario. Según los antiguos manuscritos que habían descifrado, este barco llevaba un compartimento secreto dentro de la cabina del capitán, que ocultaba un códice esencial para comprender todo el potencial del relicario. Al llegar al Caribe, alquilaron un pequeño barco con un buzo experimentado, el capitán Luis, que conocía las aguas como la palma de su mano. El sol tropical arrojaba un brillo resplandeciente sobre el mar, un marcado contraste con los misterios que acechan bajo su serena superficie. Al sumergirse en el océano, el mundo se transformó alrededor de Mia y Alexander. La vibrante vida marina y la danza de la luz a través del agua contradecían los peligros de su esfuerzo. Descendieron hacia la silueta sombría del naufragio, sus vigas cubiertas de corales y repletas de vida marina, un inquietante remanente de una era pasada. Dentro del naufragio, el sentido de la historia era palpable. Cada artefacto hundido contaba una historia. Cada cañón y cada ojo de buey eran testigos silenciosos del viaje final del barco. Guiados por las descripciones del códice, navegaron hasta los aposentos del capitán, donde el paso del tiempo parecía detenerse en medio de los restos de un mundo perdido.
La búsqueda dentro de la destartalada cabaña fue tensa y meticulosa. En medio del deterioro, descubrieron el compartimento secreto, ingeniosamente escondido dentro del escritorio del capitán. En el interior, protegido de los estragos del tiempo y el agua, se encontraba el códice, cuya cubierta de cuero apenas soportaba el peso de su historia. Agarrando el códice, ascendieron, con el corazón acelerado no solo por la inmersión, sino también por la comprensión de lo que habían descubierto. De vuelta en el barco, mientras estudiaban minuciosamente el texto antiguo, el códice reveló detalles intrincados sobre la creación y el propósito del relicario, ideas sobre una filosofía y sabiduría que trascendían el mero tesoro. Las revelaciones dentro del códice insinuaban una convergencia de conocimientos, donde se encontraban la ciencia, la alquimia y el misticismo. Hablaba del relicario como una clave para desbloquear una forma de comprensión que podría armonizar las fuerzas opuestas, insinuando un poder que podría curar o destruir, dependiendo de la intención del portador. Sin embargo, a medida que profundizaron, se dieron cuenta de que el códice no era solo un manual, sino una reflexión sobre la búsqueda humana de conocimiento y poder, una advertencia sobre la responsabilidad que conlleva tanta sabiduría. Estaba claro que el relicario y los artefactos asociados con él eran herramientas, pero su verdadero valor residía en la visión y la comprensión que ofrecían sobre el alma humana y la estructura del universo. Con el sol caribeño poniéndose en el horizonte, proyectando una luz dorada sobre el agua, Mia y Alexander sintieron una mezcla de asombro y humildad. Eran custodios de un conocimiento que unía mundos y épocas, un legado que ahora estaba en sus manos proteger y comprender. Los secretos de las profundidades les habían ofrecido más que un simple fragmento de historia. Habían desvelado un capítulo de una historia mucho más amplia, una historia de la que ahora formaban parte, mientras navegaban hacia el siguiente capítulo de su extraordinario viaje. Con los secretos del Caribe desvelados y el códice en su poder, el viaje de Mia y Alexander dio un giro inesperado. El texto críptico dentro del códice insinuaba un punto de convergencia, un lugar donde se cruzarían todas las líneas trazadas por el legado del relicario. Este lugar, envuelto en misterio y lleno de tradición, estaba ubicado en el corazón de las tierras altas de Escocia, una tierra de belleza agreste y leyendas antiguas. Mientras se aventuraban en los brumosos paisajes de Escocia, el peso de sus descubrimientos pesaba pesadamente sobre ellos. El códice había revelado mucho, pero también planteaba nuevas preguntas sobre la naturaleza del poder y el verdadero propósito de su búsqueda. El relicario, ahora más enigmático que nunca, parecía ser no solo una clave para el conocimiento oculto, sino también un faro que los atraía hacia un destino que estaba intrincadamente tejido con el tejido de la historia. En las tierras altas buscaron una cañada aislada, a la que se susurra en el códice como el Valle de las Sombras, un lugar donde el velo entre el pasado y el presente, el conocimiento y el misterio, era supuestamente delgado. El viaje fue arduo, a través de senderos sinuosos envueltos en niebla y flanqueados por imponentes pinos, que los llevaron a un valle escondido rodeado de antiguas piedras verticales. Fue aquí, en la silenciosa quietud del valle, donde se reveló la verdadera naturaleza de su búsqueda. El relicario resonó con la energía del lugar. Sus símbolos brillaban débilmente, como si reconocieran su hogar. Y fue aquí donde la misteriosa figura que había estado siguiendo su viaje finalmente dio un paso al frente, no como un enemigo, sino como un guardián del legado que buscaban descubrir. La figura, un anciano de la Orden, reveló la historia fragmentada de su sociedad, un tapiz de alianzas y conflictos, de conocimientos preservados y perdidos. El relicario, explicó, era un símbolo de unidad, un recordatorio de un pacto hecho hace mucho tiempo entre diferentes facciones de la Orden, un pacto que se había roto, lo que llevó a siglos de división y secreto. Esta revelación fue un punto de inflexión para Mia. El viaje ya no se trataba solo de descubrir el pasado, se trataba de reparar una fractura, de unir lo que se había desgarrado. El anciano encargó a Mia y Alexander una misión: reunir las piezas dispersas de la Orden,
para aprovechar el verdadero poder del relicario para un bien mayor, no solo para la Orden, sino para el mundo. Mientras el anciano hablaba, el aire a su alrededor parecía vibrar con una energía invisible, y las piedras verticales eran testigos silenciosos de la gravedad del momento. Mia sintió el peso de su linaje, la responsabilidad de su herencia y el potencial de su futuro. Comprendió que su viaje era parte de algo más grande, una historia que abarcaba siglos, una historia de unidad, sabiduría y equilibrio. El punto de inflexión no fue solo un momento de revelación, sino un llamado a la acción. Mia y Alexander, ahora armados con el conocimiento del propósito del relicario y el legado de la Orden, partieron del Valle de las Sombras con una nueva determinación. Su misión era clara: sanar las fisuras del pasado, reunir los fragmentos de conocimiento y poder, y asumir los roles que estaban destinados a desempeñar en la saga en desarrollo de la Orden y el relicario. Cuando dejaron atrás las tierras altas, la presencia del relicario fue un recordatorio constante del camino que tenían por delante, un camino que los conduciría a través de desafíos y descubrimientos hacia un futuro donde las sombras del pasado darían paso a la luz de la comprensión y la unidad. Con el Valle de las Sombras detrás de ellos, Mia y Alexander se embarcaron en un viaje que los llevó a las estribaciones del Himalaya, donde yacía escondida una antigua aldea que se susurraba que era la cuna de la sabiduría de la Orden. Se decía que el pueblo, envuelto en secreto y leyenda, contenía la última pieza del rompecabezas para reconciliar el pasado fragmentado de la Orden. Su viaje estuvo plagado de desafíos, ya que recorrieron caminos traicioneros y enfrentaron la dura e implacable belleza de la naturaleza salvaje del Himalaya. Con cada paso, profundizaron no solo en el paisaje físico, sino también en las capas de historia y misticismo que custodiaban las montañas. Al llegar a la aldea, la encontraron aparentemente intacta por el tiempo, un lugar donde perduraban antiguas tradiciones y los ancianos hablaban de una época en la que las estrellas se alineaban para compartir sus conocimientos con quienes los buscaban. Los aldeanos, custodios de un legado antiguo, al principio desconfiaban de los forasteros, pero pronto reconocieron el relicario alrededor del cuello de Mia, un símbolo que hablaba de su herencia compartida con la Orden. Mia y Alexander conocieron al sabio mayor de la aldea, una mujer cuyos ojos reflejaban la sabiduría de todos los tiempos. Ella les reveló el papel de la aldea como santuario del conocimiento, donde cada generación transmitió los secretos del relicario y de la Orden, esperando el día en que los hilos dispersos de su legado se volvieran a tejer. El sabio los llevó a un templo antiguo, donde murales que representaban el viaje del relicario a través del tiempo adornaban las paredes, haciéndose eco de las historias que Mia había descubierto en su búsqueda. Fue aquí donde a Mia y Alexander se les encomendó una serie de pruebas, antiguos ritos de iniciación que pondrían a prueba su determinación, sabiduría y la pureza de sus intenciones. A través de estas pruebas, Mia y Alexander enfrentaron sus miedos más profundos y sus mayores esperanzas. Cada desafío es un espejo que refleja las lecciones del pasado y el potencial del futuro. Salieron del templo no simplemente como buscadores de los secretos del relicario, sino como portadores de su legado, a quienes se les confió el conocimiento y el poder que representaba. El sabio de la aldea le otorgó a Mia una última pieza del rompecabezas, un pergamino que contenía una profecía que hablaba de una época en la que el relicario traería equilibrio a las fuerzas que dieron forma al mundo. Esta profecía, entrelazada con el destino de Mia, reveló que su viaje no se trataba solo de desenterrar el pasado, sino de dar forma al futuro. Con las bendiciones de la aldea y la sabiduría de los siglos resonando en sus corazones, Mia y Alexander partieron de la aldea escondida, con el ánimo renovado y su misión clara. Llevaron consigo las esperanzas y la sabiduría colectiva de quienes habían guardado los secretos del relicario, y entraron en un mundo que esperaba sus contribuciones al tapiz de la historia que se estaba desplegando. Mientras descendían del Himalaya, el relicario alrededor del cuello de Mia ya no era solo una reliquia del pasado. Fue un faro que la guió hacia un destino que entrelazaría los hilos de la historia, el conocimiento y la unidad, forjando un nuevo capítulo en el legado de la Orden y el mundo en general.
con la sabiduría de la aldea del Himalaya imbuyendo su búsqueda de una nueva profundidad, Mia y Alexander se aventuraron hacia su próximo destino, guiados por la profecía y el antiguo pergamino. Su camino los llevó a un sitio arqueológico apartado en las densas selvas de Centroamérica, donde las ruinas susurraban historias de una civilización que alguna vez había prosperado en armonía con el cosmos. Se decía que el sitio, conocido solo por unos pocos, era el lugar donde se podía realizar plenamente el poder del relicario, donde se podía lograr el equilibrio del que hablaba la profecía. El aire estaba cargado del aroma de la tierra y el follaje, y las ruinas eran un testimonio del ingenio y la espiritualidad de sus creadores. Mientras exploraban el sitio, los símbolos y la arquitectura resonaban con las enseñanzas del pergamino y los intrincados diseños del relicario. En el corazón de las ruinas había un altar de piedra, bañado por la luz etérea del sol poniente, cuya superficie estaba adornada con los mismos símbolos antiguos que adornaban el relicario. Mia colocó el relicario sobre el altar y el aire a su alrededor se agitó, una suave vibración que parecía resonar con el latido mismo del corazón de la tierra. Los símbolos en el altar brillaban, una luz que emanaba desde dentro, proyectando un aura de otro mundo sobre las ruinas. En ese momento, el relicario se abrió, revelando no un tesoro físico, sino una oleada de conocimiento y energía que fluyó hacia Mia. Visiones del pasado, presente y futuros potenciales fluían en cascada por su mente, un tapiz de experiencia humana entrelazado con el mundo natural. La experiencia fue transformadora y trascendió la mera comprensión. Mia vio la interconexión de todas las cosas, el equilibrio que el relicario debía enseñar y mantener. Era un poder que podía sanar y unir, pero también uno que requería sabiduría y moderación para ejercerlo. Alexander y Mia se dieron cuenta de que el verdadero tesoro del relicario no era una riqueza material, sino una oportunidad para efectuar un cambio real, para influir en el mundo hacia una mayor armonía. El legado de la orden, el conocimiento de los siglos, fue un llamado a la administración, a una responsabilidad que se extendía más allá del beneficio personal. En los días siguientes, mientras procesaban las profundas revelaciones del relicario, Mia y Alexander comprendieron que su viaje los había cambiado irrevocablemente. Ahora eran guardianes de un legado que tenía el potencial de fomentar la unidad y el entendimiento entre culturas y generaciones. Su misión quedó clara: compartir la sabiduría del relicario, promover el equilibrio y la armonía en un mundo que a menudo se tambaleaba al borde de la discordia. Sin embargo, también eran muy conscientes de los peligros que ese poder podía atraer y de los riesgos de que se utilizara indebidamente en un mundo plagado de conflictos y divisiones. Mia, con Alexander a su lado, se comprometió con un camino que utilizaría las enseñanzas del relicario para salvar divisiones, curar heridas del pasado y forjar un futuro donde la interconexión de toda la vida fuera reconocida y reverenciada. El legado desenterrado no era solo una reliquia del pasado, sino un faro para el futuro, una guía para aquellos que buscarían hacer del mundo un lugar más equilibrado y armonioso. Cuando abandonaron las ruinas con el relicario ahora cerrado y en silencio una vez más, entraron en un mundo que esperaba su contribución, un mundo donde los ecos del pasado informarían las decisiones del futuro, dando forma a un legado que perduraría durante generaciones. Venir. Con la luz menguante de sus años, Mia regresó a Rosewood, con su espíritu enriquecido por los viajes que habían atravesado los rincones del mundo. El pintoresco pueblo, con sus caminos empedrados y sus florecientes jardines, le dio la bienvenida, en marcado contraste con los vastos e indómitos paisajes que había atravesado. Pero Mia trajo consigo no solo historias y recuerdos, llevaba la esencia de la sabiduría del relicario, un legado que había florecido dentro de ella, listo para ser compartido. En la tranquilidad de su antigua casa familiar, rodeada de los ecos de su pasado, Mia revisó una vez más las pertenencias de su abuela Eleanor. Con una comprensión más profunda,
Ahora veía el relicario no como un mero objeto de búsqueda, sino como un símbolo de conexión, un puente entre el pasado y el futuro, lo individual y lo colectivo. El pueblo había cambiado, pero seguía siendo el mismo, con ritmos familiares y reconfortantes. El regreso de Mia despertó curiosidad y susurros entre los residentes, quienes la habían visto crecer y partir en una búsqueda que a algunos les había parecido una fantasía juvenil. Ahora, al mirarla a los ojos, vieron reflejada la profundidad de su viaje, un testimonio del poder transformador de la búsqueda y la comprensión. Mia comenzó a compartir sus experiencias, no solo como cuentos de aventuras, sino como lecciones de interconexión, equilibrio y administración. Habló en reuniones, escuelas y a cualquiera que quisiera escuchar, impartiendo la sabiduría del relicario, instando a su comunidad a ver más allá de los límites de su vida diaria, a reconocer su papel en un tapiz más amplio. Una tarde, mientras el sol se ponía, arrojando un resplandor dorado sobre el pueblo, Mia estaba sentada junto al sereno lago, con el relicario en la mano. Reflexionó sobre su viaje, sobre las pruebas, las revelaciones y la infinidad de rostros y lugares que habían marcado su camino. Pensó en Alexander, su fiel compañero, y en muchos otros que habían contribuido a su historia, cada uno de los cuales era un hilo vital en el tejido de su vida. Cuando las primeras estrellas brillaron en el cielo crepuscular, Mia sintió una profunda sensación de haber terminado, pero sabía que el viaje estaba lejos de terminar. El legado del relicario no era solo para ser llevado, sino para ser vivido y compartido, un flujo continuo de sabiduría y amor. En la tranquilidad de la noche, con el suave chapoteo de las aguas del lago, susurrando infinitas posibilidades, Mia comprendió que su verdadero viaje apenas comenzaba. Un viaje de guía, enseñanza e inspiración, tal como la había inspirado su abuela. En el silencio de la noche que se acercaba, Mia aceptó su papel en el ciclo eterno de aprendizaje y transmisión, guardiana del legado del relicario, faro para las generaciones futuras en la danza de la búsqueda interminable de la vida por la armonía y la comprensión. Los años habían tejido su sabiduría en el ser de Mia, y su viaje con el relicario había grabado un profundo legado en su corazón y alma. Ahora, en sus últimos años, buscó transmitir este legado, inculcar la sabiduría del relicario a otra persona, asegurándose de que su viaje continuara más allá de su tiempo. Era una tarde fresca y encantadora cuando Mia entró en el lujoso restaurante, un lugar donde el tintineo de la porcelana fina y el murmullo de los distinguidos invitados creaban una sinfonía de las comodidades de la civilización. Allí, en medio de la opulencia y el suave murmullo de las celebraciones de la vida, conocería a una joven, camarera de este gran establecimiento, cuyo espíritu curioso y agudo intelecto habían llamado la atención de Mia. Mientras Mia se sentaba a su mesa habitual, la joven camarera se acercó, con los ojos iluminados por el respeto y el cariño que sentía por la anciana que se había convertido en una clienta habitual, una especie de mentora. Intercambiaron bromas y a medida que avanzaba la velada, Mia compartió historias de sus viajes, de la sabiduría que había obtenido de los rincones de la tierra y del relicario, que ahora descansaba tranquilamente contra su pecho. La joven escuchaba embelesada, sintiendo la gravedad de las palabras de Mia, la profundidad de sus experiencias. Fue entonces cuando Mia, con mano gentil, le presentó el relicario. «Esto no es solo una reliquia», dijo, con la voz teñida por el peso de su historia, «sino un faro, un maestro. Tiene historias que contar, lecciones que impartir y un viaje que continuar». A la suave luz de los candelabros del restaurante, el relicario parecía latir con vida interior, y su superficie reflejaba la infinidad de vidas que había tocado, los secretos que había guardado y la sabiduría que había impartido. La joven camarera, ahora su guardiana, sintió la oleada de un viaje que se abría ante ella, un camino trazado por los pasos de quienes habían llevado el relicario antes que ella. Mientras Mia observaba a la joven sostener el relicario, una sensación de paz se apoderó de ella. El legado pasó ahora, y la antorcha del conocimiento y la aventura se confió a un nuevo portador. Sabía que su propia historia era solo un capítulo en el viaje eterno del relicario,
un viaje que continuaría inspirando, desafiando y transformando. En la tranquilidad del restaurante, mientras la noche declinaba y los clientes se marchaban, una nueva historia comenzaba. La joven camarera, con el relicario adornando ahora su cuello, se adentró en la noche, bajo un dosel de estrellas que susurraba la danza interminable del tiempo y el destino. Y Mia, con el corazón lleno, supo que el viaje del relicario continuaría, tejiendo nuevas historias, descubriendo verdades ocultas y conectando almas en el gran tapiz de la interminable búsqueda de comprensión y armonía de la vida.